Buenas tardes a todos y muchas gracias por conectarse. Es un placer darles la bienvenida a este segundo webinar del ciclo Nuevos Horizontes en Asma. Es una iniciativa del área de asma de CEPAR con la colaboración de Respira y el patrocinio de AstraZeneca. Pues nos encontramos especialmente una semana particular porque es la semana del Día Mundial del Asma. Por lo tanto, pues todos los que trabajamos en asma hemos tenido mucho trabajo además de esto, ¿no? Bueno, pues es un orgullo participar en este webinar. Se titula específicamente La unidad del asma más allá del asma y tiene como objetivo reflexionar sobre situaciones clínicas, ¿no? Que desde las unidades de asma grave nos obligan a ampliar pues, nuestra mirada, diagnóstico diferencial, comorbilidades, decisiones pues, complejas a veces y que requieren una coordinación multidisciplinar. Contaremos con 3 ponencias a cargo de pues, excelentes colegas. Creo que no hace falta presentarlos, pero los voy a presentar igualmente porque tienen una gran trayectoria y experiencia en el campo, ¿no? La primera ponencia se titula ¿Es GEPA o es GES? A cargo de la doctora, nuestra estimada colega, la doctora Marina Blanco Aparicio, del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de La Coruña. A continuación, el doctor Cristian Calvo Enríquez, del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Clínico Universitario de Santiago, nos hablará sobre poliposis nasal, operar o utilizar un biológico. Y finalmente, nuestro estimado doctor Gregorio Soto Campos, del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Jerez de la Frontera, abordará el manejo multidisciplinar y coordinación con otros especialistas. Recordar que la sesión, bueno, durará 90 minutos y vamos a hacer las preguntas a través del chat, así que les animo a participar, que las haremos al final del espacio como a modo de discusión global entre todos los ponentes. Y nada, antes de comenzar, agradecer pues, a CEPAR, al área de asma, por la participación y también a los ponentes por hacer posible esta sesión. Así que sin más, Marina, ¿es GEPA o es GES? Bien, pues voy a cargar la presentación. Lo primero. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mariana, por la presentación. Muchas gracias al área de asma, a Alicia Padilla, por invitarme a dar esta webinar. Y muchas gracias también a AstraZeneca por patrocinarla. Y un saludo a todos los asistentes. Bueno, la pregunta que me han hecho ya anticipo, que es una pregunta muy difícil y que ni siquiera sé si tiene respuesta a día de hoy. La diferenciación entre la GEPA y el síndrome hipereosinofílico idiopático no es fácil, pero yo voy a intentarlo. Parte de mi exposición la voy a basar en una publicación reciente de este mes de abril, de este mismo año, que es una revisión de expertos y recomendaciones sobre el manejo de la GEPA, en la que he tenido la enorme suerte de participar con compañeros con mucha experiencia en el manejo de la GEPA. Entonces me pareció que la manera más fácil de responder a si es GEPA o es GES sería ver si es GEPA. Y si es GEPA, pues ya estaría la pregunta resuelta. Siempre que hablamos de GEPA, pues tenemos la misma discusión, porque la definición del consenso del 2012 la define como una vasculitis de pequeño vaso asociada a ANCA. Pero resulta que en muchos pacientes no hay vasculitis, en muchos se pueden afectar vasos de otros calibres, de mediano tamaño, y en muchos pacientes no tienen ANCA positivo. Por tanto, los tres términos de la definición pues pueden no estar presentes. Lo que sí, cuando tenemos datos histológicos, se caracteriza por ser una vasculitis necrotizante y granulomatosa. Pero en lo que sí pongo muchas veces esta diapositiva, porque en la literatura sí hay acuerdo en hablar de fases de la GEPA. Una es la fase prodrómica, porque en general son pacientes que tienen previamente asma y poliposis nasal. Otra es la fase eosinofílica, que pienso que es de lo que vamos a hablar hoy, porque es la que plantea un diagnóstico diferencial con el síndrome hipereosinofílico, ya que esta es una fase en la que existen altos niveles de eosinófilos, más de 1000, 1500, infiltración eosinofílica tisular, y afectación, pues en esta fase eosinofílica, como veremos después, es más frecuente a nivel pulmonar, en forma de infiltrados transitorios o neumonía eosinófila, y la afectación digestiva. Pero el corazón, que está considerada
una de las manifestaciones graves de la JEPA, la mayoría de las veces el tipo de afectación que tiene es eosinofílica también, no es vasculítica, es por infiltración de eosinófilos. Si la JEPA está en una fase vasculítica, la pregunta estaría respondida por sí misma, porque prácticamente es lo único que permite diferenciar, si demostramos vasculitis, eso sí nos permite diferenciar del síndrome hipereosinofílico. En todos los intentos que hay de buscar pues herramientas que nos ayuden a diferenciar esos pacientes que no podemos demostrar vasculitis, uno de los marcadores estudiados es los ANCAS, pero justo en la JEPA eosinofílica los ANCAS suelen ser negativos. Es decir, que ahí que podría ser un apoyo para inclinarnos hacia el diagnóstico de JEPA, la mayoría de pacientes los tienen negativos los ANCAS, son más frecuentemente positivos en las manifestaciones vasculíticas, con lo cual son de ayuda si son positivos, pero muchas veces no lo son. Los órganos que más se afectan en la fase eosinofílica son el pulmón, el sistema el pulmón y la vía respiratoria superior, por eso pongo ahí los senos paranasales. Además, hoy que tenemos en el webinar un otorrino, no puedo olvidarme de decir esto. A nivel gastrointestinal y la afectación cardíaca son órganos muy típicamente de la afectación eosinofílica. Pero en los últimos años hay una serie de autores que apuntan a algo que también vemos en la práctica clínica en las unidades de asma. Y es que hay, como dice Nasser en este texto que pongo literalmente, la JEPA se puede presentar sin ninguna manifestación de órganos extrarrespiratorios y eso supone un gran reto diagnóstico. Se habla en algunos artículos de formas frustradas, otros autores utilizan otros términos que veremos a continuación, pero nosotros vemos pacientes con asma eosinofílica muy grave generalmente, con rinosinusitis crónica con pólipos nasales, con infiltrados pulmonares y que si tienen algún otro rasgo solemos aceptar el diagnóstico por lo menos de probable JEPA. También Matuki se hace eco de que existen formas de JEPA muy eosinofílicas y establece dos fenotipos, ese fenotipo pulmonar y el fenotipo sistémico, con afectación sistémica, en el que se observa, él detecta que con valores de eosinofilia periférica por encima de 3.500 predice la afectación extrapulmonar. En esta JEPA más respiratoria, digamos, es donde se puede observar con más frecuencia infiltrados pulmonares. Y hay un criterio para decir si es JEPA o si es GES que, en mi opinión, tiene mucho valor. En el GES puede aparecer asma. El asma es una enfermedad prevalente y claro que puede aparecer incluso simplemente, aunque solo sea por coincidencia, pero en realidad es una marca muy potente de JEPA. Esto se reproduce en todos los trabajos, que el asma puede preceder incluso en una media de 9-10 años al desarrollo de JEPA, que suele ser asma grave y como se ve en estos gráficos de la izquierda de la diapositiva, la gravedad del asma suele empeorar en los meses, en los 3 a 6 meses previos a el desarrollo de la JEPA. Y esto lo vemos también en la práctica clínica, de repente pacientes que estaban, bueno, con unas cifras moderadas de eosinófilos, un asma grave pero aceptablemente controlada, y que de repente se disparan esas cifras de eosinófilos y se recrudece el asma. En el momento del diagnóstico, en torno a un 60% de los pacientes tienen asma grave que además persiste en la fase vasculítica. Por tanto, por ir dejando pinceladas para responder la pregunta, yo considero que un paciente en el que el asma tiene un peso fuerte es un rasgo a favor del diagnóstico de la JEPA. En este estudio prospectivo, en el que se siguieron 596 pacientes con asma,
desarrollaron GEPA 23, que suponía un 3,9%. Bueno, pues de esos pacientes que fueron desarrollando la GEPA, como se observa en las flechas que aparecen ahí resaltadas, la manifestación más frecuente era neuropatía periférica, que también hablaré más adelante, y desde luego un paciente con un tipo de neuropatía que luego especificaré más, y con asma, poliposis, bajo mi punto de vista, eso es GEPA y no es GES. La afectación dermatológica también es la siguiente más frecuente en estos pacientes y, bueno, pues luego y la afectación pulmonar en forma de infiltrados pulmonares que se pueden apreciar en la radiografía o en el TAC. Sin embargo, la fase vasculítica suele cursar más con síntomas generales de fatiga, de fiebre, malestar general y la afectación, los órganos que se afectan ahí con más frecuencia son la neuropatía periférica, pero es una neuropatía que en ese recuadro amarillo creo que se ilustra bien la diferencia entre tener una mononeuritis, que es, bueno, pues una zona solo de un trayecto de un nervio, una mononeuritis múltiple, que es parcheado, digamos, afectaciones parcheadas, puede ser una mano, una pierna, salteadas, de una polineuropatía simétrica, como vemos en el esquema de la derecha del recuadro amarillo, donde es otro tipo de polineuropatía que es mucho más frecuente en el GES que en la GEPA. Las manifestaciones cutáneas pueden aparecer en ambas enfermedades, pero en la GEPA aparecen o bien en forma de infiltrados transitorios, si es la fase vasculítica, la fase eosinofílica, pero si es en la fase vasculítica van a aparecer pues lesiones de vasculitis, púrpura, úlceras, mientras que las manifestaciones del GES, aunque también afecta la piel, suelen ser diferentes y las mencionaré después. La afectación renal es poco frecuente en esta vasculitis, pero es grave y es inexistente en el GES. O sea que eso puede ser otro rasgo para diferenciar. En este trabajo de Cotten, retrospectivo de 157 pacientes, concluye, él le denomina criterios de poliangeitis, que no incluye solo la biopsia, sino que marcadores de vasculitis. Y como se puede observar, un 59%, es decir, en torno a un 60% de los pacientes que etiquetamos de GEPA no reúnen criterios de poliangeitis, es decir, que es una GEPA eosinofílica, que es la que nos vamos a ver en ese dilema de diferenciar si es GEPA o si es un síndrome hipereosinofílico. Bueno, yo creo que el diagnóstico de la GEPA es ir construyendo un puzzle en el que vamos poniendo piezas y no es una sola prueba en la fase eosinofílica, ¿no? Entonces, el punto de partida siempre es una sospecha clínica en la que tiene mucho peso la rinosinusitis con pólipos nasales y el asma. Es un binomio que siempre, casi siempre está presente, no siempre, pero casi siempre. Y luego, la afectación neurológica en forma de mononeuritis múltiple no es específica, pero tiene mucho peso también, y el tipo de lesiones de la piel. A nivel de laboratorio, la eosinofilia es la señal más potente, pero no permite diferenciar las dos entidades. Y otros datos analíticos como la IgE, la IgG4, la PCR son muy poco específicos y los ANCAS nos apoyan bastante, pero el problema es que el que sean negativos y en la fase eosinofílica lo son con frecuencia, no nos excluye el diagnóstico, se puede tener igual una GEPA. Lo ideal sería tener una biopsia, pero en muchas ocasiones no se puede conseguir. Como decía, no hay unos criterios diagnósticos validados para diagnosticar la GEPA cuando no es vasculitis, no se puede demostrar a vasculitis, pero sí hay criterios de clasificación que luego los pondré, son unos criterios que se utilizan para cuando ya tenemos una vasculitis diagnosticada para diferenciar la GEPA de otras vasculitis. En realidad son los criterios que estamos utilizando para diagnosticar. Y otro aspecto importante es la utilización de, la clínica tiene mucha importancia, la utilización
de criterios de sospecha diagnóstica que están representados en este disco, que hemos presentado muchas veces porque es fruto de un trabajo muy minucioso en el que se han ido recopilando cuáles son las manifestaciones más frecuentes por órganos. En el segundo círculo, después del medio, que la sospecha parte de, de observar que hay una eosinofilia, más de 1000 o más de 500 si el paciente lleva corticoides, pues vemos la manifestación por distintos órganos y en el naranja más intenso aparecen las manifestaciones más frecuentes que por cuestiones de tiempo no voy a exponer aquí, pero el tener este disco delante yo creo que ayuda a diferenciar lo que es una JEPA de GES. Estos son los criterios de clasificación, tanto los de la ACR del año 90 como los del EULAR de 2022, y en los dos criterios se le da mucho peso, obviamente a la eosinofilia, suele ser el punto de partida, pero al asma y a las alteraciones de los senos de la vía respiratoria superior. También la mononeuritis, como comentaba, y el demostrar eosinófilos en órganos. La diferencia es que en la EULAR del 2022 ha eliminado los infiltrados pulmonares del criterio para el diagnóstico. Podemos discutir si estamos de acuerdo o no, yo no lo estoy. Y ha incluido pues que si el paciente tiene ANCAS, pero son anti-PR3, no anti-MPO, como es en el caso de la JEPA, eso puntúa negativamente, o si el paciente tiene hematuria, que viene a decir que un paciente que tenga afectación renal es más frecuente que tenga otro tipo de vasculitis. Bueno, entonces, ¿cómo diferenciamos las dos entidades? Pues yo pienso que cuando nos enfrentamos, la sospecha va a partir en general de observar que hay una hipereosinofilia. Entonces, lo que hay que hacer es un diagnóstico diferencial minucioso. La eosinofilia tiene niveles, por debajo de 500, pues hay muchas enfermedades, un asma, una rinitis alérgica, una urticaria, cantidad de enfermedades que pueden dar esos valores de eosinófilos. Entre 500 y 1500, bueno, pues ya se van incorporando, pues la poliposis nasal suele tener valores más altos, el asma grave, la gastritis eosinofílica, aspergilosis broncopulmonar alérgica, el Chur-Strauss. Las reacciones a medicamentos siempre hay que tenerlas presentes, pero por encima de 1500, que es donde un poco por consenso se define la hipereosinofilia, entran en juego, desde luego, la JEPA, entraría ya ahí síndromes hipereosinofílicos, incluso linfomas, leucemias eosinofílicas, etcétera. Pero también quiero destacar que la eosinofilia periférica es frecuente, puede estar en un síndrome paraneoplásico de una neoplasia sólida, en muchas enfermedades autoinmunes, sobre todo en enfermedades inflamatorias, y por tanto, como digo, hay que ir haciendo un minucioso estudio para descartar causas secundarias. El síndrome hipereosinofílico no es lo primero a pensar, primero hay que descartar en muchas otras enfermedades. Pero sí quiero ya lanzar el mensaje de que los valores de eosinófilos no nos van a permitir distinguir la JEPA del síndrome hipereosinofílico. Hay pacientes con JEPA con 30.000, con 40.000 eosinófilos. Nosotros los tenemos, llevan años de seguimiento y afortunadamente no han desarrollado ninguna otra enfermedad. Como estamos, bueno, pues es una webinar de SEPAR, entiendo que entre neumólogos. Quiero también incidir un poco en qué es definición de hipereosinofilia, porque la hipereosinofilia no es solo tener más de 1500 eosinófilos en sangre periférica, sino que puede ser el demostrar infiltración tisular por eosinófilos y a veces, bueno, pues hay casos realmente sorprendentes que sin mucha eosinofilia periférica el paciente tiene una afectación que uno va a biopsiar y tiene infiltración tisular, o tener depósito de proteínas de gránulos de los eosinófilos, o tener en el aspirado de médula ósea más de 20% de eosinófilos. Y cuando hablamos de eosinofilias pulmonares, pues los tres criterios que se aceptan es un paciente que tenga eosinofilia en sangre periférica con infiltrados pulmonares, o eosinofilia en el BAL, o en una muestra de biopsia pulmonar, ya sea una transbronquial o una biopsia quirúrgica.
Por tanto, bueno, la GEPA no solo hay que diferenciarla del GES, sino que tenemos eosinofilias pulmonares que también entran en el diagnóstico diferencial, sobre todo la aspergilosis broncopulmonar alérgica y la neumonía eosinófila crónica, que son las dos de la derecha de la diapositiva. Pero la aspergilosis tiene sus propios criterios, si los reúne, pues en principio eso sería el método diagnóstico, y la neumonía eosinófila crónica pues no tiene manifestaciones extrapulmonares, aunque tiene algunos aspectos comunes con la GEPA. Pero me voy a centrar en la GEPA y el GES. Bueno, la GEPA, como comenté anteriormente, tiene un peso más potente el asma. Puede haber asma en el GES también, aunque aquí ponga que no, pero ya digo que no suele ser lo más predominante. La rinosinusitis también es mucho más predominante en la GEPA y sobre todo en la GEPA, si hay sobre todo vasculitis, puede haber afectación renal, que es muy rara en el hipereosinofílico. Los ANCAS también son propios de la GEPA, por supuesto la vasculitis y los granulomas. Pero aunque siempre nos empeñamos en encasillar a los pacientes no se dejan encasillar y como pone este autor, hay superposición a veces entre las enfermedades pulmonares eosinofílicas y por tanto no es de extrañar que en algún paciente nos cueste hacer la diferenciación. Para mí quizás la diapositiva más importante, la que más ayude de la exposición es esta, y es una diapositiva apoyada en la clínica. Cuando hemos elaborado pues, la publicación que les comentaba al principio, Íñigo Rúa pues, siempre comentaba, porque teníamos dificultades precisamente, fue una de las dificultades, cómo diferenciar la GEPA del GES, y él decía, bueno, hay un criterio que es mucha experiencia del médico en manejar estas patologías. Yo coincido con él. Y aunque todo parece igual, un médico experimentado sabe, en los recuadros grises y verdes están las manifestaciones del GES, y en los círculos, sí, y en los círculos de tonos rojos y grises serían las de la GEPA. Bueno, prácticamente las dos pueden tener afectación de todos los órganos, con excepción de la vasculitis, que entonces ya no sería GES, o de la afectación renal, que también en el GES es inexistente. Pero todos los demás pueden tener afectaciones comunes, pero la diferencia está en que si el paciente tiene una afectación neurológica y es una mononeuritis múltiple, me va a apoyar a favor de GEPA, a diferencia de las manifestaciones neurológicas que tienen el GES. O, por poner otro ejemplo, las manifestaciones dermatológicas. Yo todos los pacientes que he visto con un síndrome hipereosinofílico lo que tienen es una eritrodermia generalizada, un prurito incoercible, unas lesiones de rascado, que no es la manifestación que vemos en la GEPA. Entonces son sutiles matices que yo creo que un profesional con experiencia en manejar las patologías es el que sabe poner un poco ahí ese pequeño rasgo diferencial. En la tabla de la izquierda, pues un poco viene a manifestar lo mismo. Y por tanto, como comentaba anteriormente, pues lo que hay que hacer es un estudio de la hipereosinofilia con una adecuada anamnesis y exploración física, las pruebas de laboratorio, que por cuestiones de tiempo aparecen ahí relacionadas, pero no las voy a citar, pruebas de imagen, y si después de todo eso no hay un diagnóstico, pasaríamos a las pruebas hematológicas. Todos los algoritmos para el estudio de enfermedad hematológica como causa de hipereosinofilia parten de excluir otras causas secundarias. La puerta de entrada no es a través de hematología, no sé luego Gregorio qué nos dirá, pero yo tengo claro que la puerta de entrada de estas enfermedades es a través de las unidades de asma, y lo único que me causaría a mí terror es equivocarme y que el paciente tenga una enfermedad hematológica neoplásica, que eso puede suceder en el 15-20% de los casos, pero el resto de los cuadros hematológicos que pueden tener a día de hoy, entre los cuales el más frecuente sería un síndrome hipereosinofílico idiopático, a día de hoy el tratamiento no varía mucho.
Cuando ya se pasa al terreno de que consideramos que hay que diagnosticar una enfermedad hematológica, excluirla, bueno, pues están las pruebas hematológicas, que como digo sería para una eosinofilia inexplicada, especialmente si hay signos de displasia y o mieloproliferación en el frotis de sangre periférica, y los estudios hematológicos son muy amplios, desde técnicas moleculares, de genética, de inmunohistoquímica y biopsia y aspirado de médula ósea. Bueno, esto lo ponía porque justo tengo ahora una paciente ingresada que está siendo estudiada por hematología, y esto es el panel NGS genético que le han pedido, que para simplemente ver qué cantidad de marcadores hematológicos se hacen hoy en día. Pero bueno, quizás esa pregunta que me hacen de diferenciar el hipereosinofílico de la JEPA, pues ya Valent que la ha respondido cuando nos ha puesto dentro de la clasificación de los síndromes hipereosinofílicos, dentro de esto ha incluido la JEPA. Entonces, la JEPA eosinofílica, no la vasculítica, y el síndrome hipereosinofílico, pienso que como mínimo son primos hermanos. Este es el algoritmo del documento de expertos que hemos publicado, y simplemente, también por cuestiones de tiempo, no voy a extenderme, pero sí comentar que es un algoritmo novedoso. Creo que hasta el momento no hay ninguno que haya posicionado los fármacos biológicos como son el mepolizumab o el benralizumab dentro de la fase de la zona salmón, que es la fase de inducción de la remisión. Entonces hemos identificado un subgrupo de pacientes que no tienen un compromiso de órgano vital, y en ese grupo se ha subido, digamos, anticipado la indicación de estos fármacos biológicos. Por tanto, si en la JEPA eosinofílica el tratamiento son corticoides y iniciar pronto mepolizumab o benralizumab, ¿qué sucede si el paciente, bueno, pues lo hemos diagnosticado de JEPA, pero tenía un síndrome hipereosinofílico? Pues no sucede nada, porque el síndrome hipereosinofílico idiopático ya tenemos ensayos clínicos con el mepolizumab, como es este ensayo fase 3, en el que ha demostrado eficacia en el síndrome hipereosinofílico a la misma dosis que utilizamos en la JEPA, que es de 300 miligramos. Y más recientemente el estudio NATRON, que es un estudio con benralizumab, 30 miligramos subcutáneos frente a placebo, y que con la dosis también cada 4 semanas, la misma que utilizaríamos en la JEPA. Y bueno, quiero resaltar de este estudio, como se observa aquí, son 67 pacientes en un brazo, 66 en el placebo, y han incluido pacientes que tenían, lo señalo con una flecha, JEPA, un solapamiento de JEPA y de GES, con lo cual quiere decir que esto es una realidad que existe en nuestra práctica clínica y que ya incluso en los ensayos se empiezan a incluir. Bueno, pues el estudio NATRON también ha demostrado que el benralizumab reduce las recaídas del síndrome hipereosinofílico, reduce el porcentaje de pacientes que necesitan corticoides, reduce la dosis acumulada de corticoides, y por tanto, ya para finalizar y intentando responder a la pregunta si es JEPA o es GES, yo diría que si se demuestra vasculitis es JEPA, sin lugar a dudas. Si se demuestran granulomas con eosinófilos es JEPA. Si existe ANCAS MPO positivos es probablemente una JEPA. Si hay un peso fuerte del asma y de la poliposis nasal es probablemente una JEPA. Si existe afectación renal, también. Si existe mononeuritis múltiple, también es probablemente una JEPA. Pero si existe eritrodermia, un picor incoercible, fenómenos tromboembólicos, polineuropatía pero simétrica, afectación del sistema nervioso central, es más probable que sea un síndrome hipereosinofílico. Pero la diferenciación hoy en día entre JEPA eosinofílica o síndrome hipereosinofílico solo tiene implicaciones terapéuticas para evitar inmunosupresores en el GES. Es decir,
que hay un subgrupo de pacientes en el algoritmo que les presentaba que si consideramos que tienen formas que pueden comprometer la vida o un órgano vital, todavía el algoritmo aconseja el tratamiento clásico de corticoides y ciclofosfamida o rituximab, mientras que en el síndrome hipereosinofílico ni el rituximab ni la ciclofosfamida estarían indicados. Sería el único grupo de pacientes, pero esos suelen ser pacientes más de perfil vasculítico. Los otros se tratarían igual a día de hoy, con corticoides y con los mismos biológicos. Puede haber solapamiento entre las dos entidades y, como digo, el tratamiento actual incluye en ambos el anti-L5 y el receptor. Y nada más por mi parte, espero no haberme excedido demasiado en el tiempo. Muchas gracias. Ahora dejo de compartir. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Marina. Pues damos paso al doctor Cristian Calvo. Cristian, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Les comparto ya la pantalla también. Hablamos de la parte esta de cirugía o de biológico. La primera parte, entendiendo que estoy hablando para neumología, quiero que partamos de, que hablemos de qué es cirugía, porque a veces se entiende como decimos cirugía y ya está, ¿no? Cirugía es que lo han operado, pero hasta que te toca que te operen a ti, o hasta que te toca que operen a tu familiar. No se operan todos los pacientes igual. Entonces, no todas las cirugías son lo mismo y el hecho de decir cirugía a secas tampoco sería la definición correcta. Y creo que lo hacemos mal porque, de hecho, cuando leemos las indicaciones de los biológicos, se habla de cirugía, en nuestras guías clínicas también decimos una cirugía, dos cirugías. Bueno, ¿qué cirugía? Porque no es lo mismo, ¿vale? O sea, dos cirugías pueden decir cirugía, pero son cosas distintas. A veces yo le pongo este ejemplo cuando voy a dar las charlas o este tipo de cosas, que no es lo mismo un Dacia Sandero que un Pagani Huayra. Son coches, y si yo digo coches, cada uno se puede imaginar una cosa en la cabeza, pero son cosas diferentes. Entonces, una de las cosas que nos encontramos, los propios otorrinos, no es una cosa de neumólogos, de alergólogos, o de los propios otorrinos, cuando empezamos a hablar de todas estas cosas, porque las poníamos en las guías clínicas, nos decíamos a nosotros mismos, ya, pero este paciente que acabo de operar ahora y que me viene 5 meses después y yo sé que le hice una cirugía súper amplia, ¿para qué lo voy a volver a operar otra vez para ponerle un biológico? Pero es que, ¿qué ocurre? Que quien tiene que decidir a quién le pone un fármaco o no, no sabe qué cirugía le existe. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a mirar y a definir qué es cirugía, porque nosotros hablábamos también de cirugía sí o no. Este es un artículo que publicamos donde intentamos definir la extensión de la cirugía. Ya había algunas definiciones anteriores donde se hablaba de cirugía extendida, cirugía funcional, pero unas definiciones demasiado laxas. Dentro de un mismo tipo de cirugía, habréis escuchado muchas veces el concepto de cirugía funcional. Eso cabía un señor que entraba y sacaba pólipos, a uno que entraba y sacaba pólipos y sacaba un poquito de etmoides, a otro que además metía un poquito el aspirador en el maxilar. Entonces, había que definirlo mejor. Esto, que es la clasificación LOEM, se está poniendo muy de moda, estamos intentando darle mucha salida porque además es útil. Lo más importante es entender dónde trabajamos. Trabajamos en el etmoides. Si os fijáis, bueno, aquí no tengo para señalar, pero el etmoides está pegadito al ojo y está pegadito a la base del cráneo. Entonces, según lo cómodo que te sientas a la hora de operar, te puedes pegar más al ojo o más a la base del cráneo. Entonces, es muy fácil hacer una cirugía que sea parcial, donde te quedas muy limitado a la parte que controlas y en la que te sientes seguro. Y una persona que se sienta más seguro va a hacer una cirugía más amplia. Si os fijáis también el etmoides tiene un montón de celditas y estas celditas nosotros le ponemos nombres, son como tabiques, le llamamos lamela. Primera lamela, segunda lamela, tercera lamela. Todo esto es la unciforme, el cornete medio, el cornete, ¿vale? Son una serie de steps que tenemos que ir sobrepasando. Entonces, en función de si operamos una lamela, 2, 3, 4, hablamos de la extensión de la etmoidectomía y hablamos de L1, L2, L3, L4. Después, la O sería si alargamos los ostiums, el ostium del maxilar, el ostium del frontal, el ostium del esfenoides. Y así nadie se tiene que acordar la clasificación. Tenemos una pequeña aplicación donde tú entras, terminas la cirugía y te pregunta ahí en la mela, ¿qué has hecho? Y le vas poniendo clic, clic, clic. En el ostium, ¿qué hiciste? Clic, clic, clic. Y te sale, hiciste una cirugía tipo 2 y ya pones la definición. L012, EMET o M o S. Entonces, cualquiera que lea sabe lo que has hecho en tu cirugía. Y ahora estamos en estudios para ver qué tipo de cirugía en concreta tiene mejores resultados, pero ya siendo específicos, no diciendo, hice una cirugía funcional.
Y esto es importante, en la clasificación LOEM, esta que os decía, el grupo de Sevilla revisaron de manera retrospectiva a los pacientes que habían operado y los clasificaron en cirugía funcional frente a cirugía extendida, usando la clasificación LOEM. Y quisieron ver qué pasaba con esos pacientes. Recuerda que es un trabajo retrospectivo, ¿vale? Y entonces lo que se encontraron es que cuando hacías una cirugía extendida, una cirugía donde habías pelado bien todo el etmoides, donde limpiabas la mucosa y donde ampliabas grandes los orificios de los senos, la posibilidad de ser un respondedor a los 2 años de la cirugía era 6,5 veces mayor. Y casi 3 veces mayor de ser un super respondedor. Son esos pacientes que tienen el doble de la Minimal Clinical Important Difference. Importante, el hecho de haber sido operado previamente era un factor de mal pronóstico, ¿vale? Entonces yo empiezo a preguntarme con este tipo de cosas de, bueno, si un paciente tiene mucho más posibilidad de responder siendo una cirugía agresiva, ¿qué hacemos en un primer paciente? ¿Le hacemos una cirugía agresiva o nos planteamos una cirugía más tradicional? Y también en este mismo artículo lo que se ve es en la cirugía de revisión. Fijaros que el paciente que hizo una cirugía de revisión, la probabilidad de hacer una cirugía de revisión en la cirugía extendida fue del 6%, mientras que en la cirugía localizada, la cirugía funcional, fue del 18%. O sea, pero esto es a los 2 años. Entonces no me sirve para responder mi pregunta, porque mi pregunta es, bueno, ¿qué hago al principio? ¿Empiezo con una cirugía tradicional o empiezo con una cirugía poco agresiva? Con estos datos, a mí lo que me saldría es decir, no, empiezo con una cirugía muy agresiva porque las posibilidades de volver a operarme son del 3%. Pero recordad que los datos son a los 2 años. ¿Qué ocurre cuando lo seguimos a más largo plazo? Entonces, vamos a responder a esas preguntas. Esta es una revisión muy chula donde vuelven a diferenciar qué se considera una cirugía adecuada. Porque cirugía adecuada, nosotros ya sabemos que una cirugía cuanto más amplia es, mejor, pero se justificaría como primera intervención el hecho de ser agresivo, también asumiendo más efectos secundarios. ¿Se justificaría? Y sobre todo, ¿se justifica en la era del biológico? Porque si tú me dices, bueno, me va a recidivar el 6% frente al 20%. Ya, pero ¿qué ocurre? ¿Ese 20% está condenado a muerte? ¿O ese 20%, si vuelven a salirle los pólipos, podemos ponerle un fármaco que también es poco agresivo? Entonces, en la era del biológico se justifica hacer una intervención por ahorrarnos un 14-15% de riesgo de reintervenirlo. Y la otra es si el resultado se mantiene a largo plazo, porque si estamos tomando una decisión a 2 años, pero a 5 van a recibir absolutamente todos, también cambia un poquito la cosa. Entonces vamos a ver esto de a largo plazo. A largo plazo, este es un artículo muy chulo donde ven la recidiva, no la reintervención, ojo, la recidiva a 5 años de 81 pacientes operados. Operados de 3 maneras. ¿Ves que pone la primero? Draft 3. Draft 3 es un tipo de cirugía que se hace en el frontal, es una cirugía agresiva, es una cirugía extendida con el frontal. La segunda sería una cirugía extendida y la primera, la verde, la que veis ahí, que pone FES, sería una cirugía funcional. ¿Veis que sí que es cierto que la funcional reaparecen mucho antes los pólipos, pero al final acaban reapareciendo en todos? Esta es la norma que nosotros conocemos. Sabemos que la recidiva es la norma en la poliposis. De hecho, en torno al 80% de los pacientes les recidivan los pólipos. Esta fue una revisión que nosotros hicimos, una revisión a largo plazo, porque a mí me interesaba mucho el dato a largo plazo, no el dato a corto, porque nos da poquita información. Y cuando empezamos con todas estas dudas, nos planteamos, bueno, ¿y a largo plazo qué hay? Y a largo plazo, os sorprendería, es una de las cirugías más tradicionales, nos las pasamos hablando de pólipos. Todos los hospitales, aunque sean pequeñitos, tienen pacientes con poliposis. ¿Cómo es posible que solo tengamos 7 estudios que hayan hecho análisis a más de 5 años? Lo hemos estudiado fatal, nos centrábamos mucho en el resultado a corto plazo, pero no teníamos esa idea de seguir a nuestros pacientes a ver qué les ocurría. Entonces, ahora mismo nos falta muchísima información, tenemos que intentar ir recabando la información. Dentro de estos estudios que tenemos, dejadme que os comenten algunas cosas interesantes. Por ejemplo, este estudio es precioso, es un estudio a 12 años, es uno de los mejores que tenemos, porque lo seguimos durante mucho tiempo. Sabemos que la norma es la recidiva, cerca del 80% de recidiva, es lo que os había comentado antes. Pero no todos operan. En este estudio, en torno a un 36%. Es uno de los que peores resultados tiene en cuanto a reintervención. En general, lo que está publicado es en torno a un 20% más o menos de reintervención. De hecho, esta revisión sistemática, este metaanálisis lo que hace es ver el riesgo de reintervención, 45 estudios, 34.400 pacientes, y cuando coge el grupito a 7 años nos dice que el riesgo de reintervención a 7 años es de en torno a un 18,6%, ¿vale? Entonces, recidiva, la norma, 80%, hay que decírselo al paciente. Probabilidad de volverse a operar en torno a 1 de cada 5. Ojo, parecería, nos faltan datos a largo plazo, que con la cirugía más extensa,
el riesgo de reintervención parecería ser un poquito menor, pero nos faltan datos a largo plazo. Entonces, ¿cuál es el problema? Reintervención es reintervención, no tiene mucha discusión. El problema es recidiva. La recidiva es diferente, porque la recidiva cada uno le puede llamar distinto. Si me tengo que mojar, porque estamos hablando de biológico, cirugía, si me tengo que mojar, yo os diría, para mí yo empezaría ahora mismo en la era del biológico con una cirugía funcional. A mí, en mi escala de valores, la cirugía extendida, donde tienes que abrir mucho los senos, abrir mucho el frontal, sacar toda la mucosa, es una cirugía que te lleva mucho tiempo, que también en mis manos a lo mejor es excesivamente agresiva, estoy asumiendo unos riesgos que no debería asumir. Habrá otro cirujano hiper experto que no, que lo hace en 30 segundos y que no tiene riesgos, pero en mis manos estoy asumiendo un riesgo para realmente el riesgo de reintervenir lo que sea relativamente similar. Y claro, cuando tengamos la posibilidad de poner el biológico de entrada o después de una cirugía, pues ahí a lo mejor cambia la cosa. Yo en mi caso haría una primera intervención, asumo ese riesgo. Si el paciente recidiva y tiene que reintervenirse ese 20%, a lo mejor ahí hacemos una cirugía un poco más extendida y después en ese paciente, si después de una cirugía extendida sigue habiendo una recidiva, ahí me plantearía el biológico. Veremos más adelante cuando podamos poner el biológico desde la primera intervención, como dicen las guías clínicas, porque a lo mejor ahí cambia un poco la expectativa. Vamos a hablar de lo que llamamos recidiva. Pensar que cuando nosotros hicimos esos trabajos, el trabajo estábamos mirando, de donde veíamos a largo plazo a ver qué pasaba, lo que ocurría es que cada uno le llamaba recidiva a cualquier cosa. Metía en la cámara y veía un pólipo, eso era recidiva. Otro le llamaba recidiva si tenía síntomas. Otro le llamaba recidiva si tenía síntomas, pero más de X síntomas en el SNOT-22. Hicimos un consenso sobre predictores de recurrencia y en este consenso lo más importante, que se llama consenso relapse, lo más importante de este consenso es que salió una definición para que todos hablemos de qué es recidiva. No quiere decir que sea la mejor definición, pero por lo menos hablar un idioma similar, que en los artículos todos pongamos y llamemos igual a la misma cosa. Entonces, no os leáis todo, simplemente la primera línea pone la definición de lo que sería recurrencia para la EPOS 2020, después la segunda línea para la guía Purina y la última, el consenso relapse, que es el nuestro, que hablamos de que tiene que haber una recidiva en síntomas y una recidiva en exploración. Para hablar de recidiva en síntomas, tiene que haber aumentado la escala analógica visual 3 puntos, que es lo que se había considerado la diferencia mínima clínicamente relevante, y o tener más de 12 puntos en el SNOT-22. Una cosa y o la otra, ¿vale? Esa sería la recidiva de síntomas. Pero además tiene que haber una recidiva exploratoria, tiene que haber pólipos. Y los pólipos tienen que ser al menos de grado 1. Se supone que cuando haces una cirugía ya mínimo has sacado todos los pólipos. Si vuelve a aparecer unos pólipos mayor o igual al grado 1, entonces en ese caso consideramos que hay una recidiva exploratoria. No tiene que ser inmediatamente después de la cirugía, porque inmediatamente después de la cirugía puede haber algo de edema. Se considera el estándar cómo queda el paciente al mes de la cirugía y empezamos a valorar a los 6 meses desde ese primer mes. Volvemos a esta diapositiva de qué se consideraba una buena cirugía y yo ahí planteaba qué justificamos como primera intervención, si se justifica en la era del biológico y si el resultado se mantenía a largo plazo. Ya vimos lo del largo plazo y ahora la duda es si se justifica la cirugía extendida o una cirugía más amplia en la era del biológico. Parecería que sí, ¿vale? Parece que sí, parece que ser un poquito más agresivo, la cirugía extendida, se asocia a mejor control de la enfermedad, incluso con el biológico. El biológico funciona mejor en pacientes bien operados, ¿vale? Entonces, por eso os decía que ahora mismo, con los datos que tenemos, para mí sería, porque como ponemos el biológico ahora mismo, es después de 2 intervenciones, ¿vale? En la mayoría de los pacientes. Entonces, hago una primera cirugía funcional amplia, sin ser extendida, hago una funcional, saco los pólipos, limpio el etmoides hasta un punto seguro, pero no me dedico a sacar toda la mucosa de la nariz y amplío los senos que estén afectados. Y después, si recidiva, ya hago una cirugía extendida porque sé que el biológico va a funcionar mejor. Y la otra es, bueno, pero hay un grupito de pacientes que sabemos que son peores, los asmáticos, los pacientes con EREA. Y en estos también empiezas con cirugía funcional o harías una cirugía extendida. Entonces, este es un trabajo, no sé quién esté familiarizado con todo esto, Zachary Soler publica un montón de cosas de poliposis, y lo que quieren ver es en este metaanálisis los grupitos, los subgrupos de pacientes que se supone que son peores resultados. Ellos te dicen que la cirugía de revisión no varía demasiado. En el EREA
la cirugía de revisión es el 27%, habíamos visto que en pacientes normales era en torno a un 20%, en los pacientes asmáticos 22,6% y en la sinusitis fúngica alérgica 28,7%. Entonces, en principio tampoco se comportarían tanto peor, ¿vale? En la cirugía de revisión, en la recidiva no. En este caso, este artículo que os decía, lo de los 12 años después de seguimiento, lo que ven es que la cirugía de revisión, en este caso sí que lo ven claramente peor. ¿Veis el riesgo en la tríada ASA, la primera tabla, o los pacientes que tienen asma? Parece que hubiera un riesgo mayor en comparación de los dos grupos en las curvas de Kaplan. Entonces, en estos pacientes, en pacientes con EREA y con asma, yo igual seguiría planteándolo como una cirugía funcional. Aún sabiendo que tienen más riesgo de reintervenirse, yo creo en mis manos se van a reintervenir igual a una cirugía agresiva o a una cirugía funcional. Por lo menos en mis manos, es mi sensación. Y de hecho, si tienen tanta papeleta para recidivar, van a recidivar aunque lo opere. Entonces, ese paciente tiene muchas papeletas de acabar en biológico, entonces por lo menos que no acabe con biológico y con una nariz destrozada. Y por último, y ya terminamos con esto, cuando hicimos los escenarios, cuando juntamos la polina con la gema, esto fue una de las cosas que discutimos realmente, porque hoy por hoy con los datos que tenemos no, nos costaba, pero teníamos todos estos, que no quiero ponerme porque nos llevaría toda otra charla, pero hicimos una serie de escenarios. Pacientes operados, pacientes no operados, pacientes con pólipos controlados, pacientes con ama controlada. Y una de las cosas que nos dio cierta discusión es, bueno, en un paciente ya operado, ¿qué hacemos? Entonces decíamos, bueno, ya indicamos el biológico porque este paciente ya se operó y según nuestras guías clínicas se podría poner el biológico. O indicamos una nueva cirugía. Pero aquí uno de los problemas que había es, bueno, si indicamos una nueva cirugía tendría que haber una base. Un paciente que ya se hizo una cirugía extensa, le volvemos a indicar otra cirugía, ¿no? Entonces, aquí queda un poquito de discusión y yo todavía sigo alguna noche que no duermo, por exagerar, pero porque me quedaría ahí la duda de, y en paciente operado, mal operado, pues a lo mejor tendríamos que poner aquí en este esquema que se valore una nueva intervención. Y con esto termino y pasamos. Muy bien, Cristian, muchas gracias. Bueno, pasamos a la tercera ponencia, el doctor Gregorio Soto, manejo multidisciplinar y coordinación con otros especialistas. Cuando quieran, Nada, Gregorio. muchas gracias Mariana por la presentación y gracias al área de asma y a Alicia por la invitación y a Astra por patrocinar esta webinar. Yo voy a hablar un poco del... No sé si ya veis la presentación. Voy a hablar centrándome un poco en la experiencia del área de asma y mi propia experiencia. Y voy a empezar hablando un poco de este estudio que se publicó en Open Respiratory Archive recientemente, que es un estudio... faltan estudios epidemiológicos de asma y en este estudio lo que preguntamos por el gabinete de prensa de SEPAR, de Atrevia, en una encuesta que hicimos en 3.500 ciudadanos de forma aleatoria, le preguntábamos si estaban diagnosticados de asma por algún especialista. Respondieron que sí, como media un 14,4%, con lo cual indica que está en mayores de 18 años ya la prevalencia que decíamos antes de un 5%, pues no es tal, ¿no? Sino que es muy superior propia de los países occidentales, ¿no? Variaba entre 13,3% hasta 15,7%. En esta encuesta también hablábamos un poco de qué nivel de gravedad tenían el asma y ellos decían que, bueno, leve en un 48%, 41% moderada, grave en un 4,1%. Y es verdad que haciendo un símil, ¿no? Que se lo podría hacer todo con la población de donde os movéis, en este caso lo hice con la provincia de Cádiz, nos salían que una prevalencia un número de asmáticos de 148.000 asmáticos y en asma grave pues 6.000. Yo creo que no llegamos a controlar este número de pacientes asmáticos dentro de los distintos hospitales que tenemos y unidades de asma de nuestra provincia, y una de las primeras reflexiones que me surge es que tenemos una enfermedad infradiagnosticada y posiblemente dentro de esta colaboración multidisciplinar tengamos que contar con atención primaria estableciendo herramientas útiles y ágiles para que ellos puedan derivar a estos pacientes y realizar en nuestras unidades un correcto diagnóstico, ¿no? Bueno, yo creo que las unidades de asma se han erigido como el paradigma un poco de la atención integral en nuestros pacientes asmáticos. Y yo creo que tanto no solamente de asma, sino todas las eosinofilias
con repercusión respiratoria, ¿no? Esto partió de una encuesta en el 2012 publicada en Archivos de Atenea, donde con Vicente Plaza preguntaba sobre en distintos hospitales algunos con actividad destacada en asma y otros no. Y la actividad destacada en asma era que reservaban un grupo de profesionales como alergólogos, neumólogos, enfermeras especializadas para atender esta patología. Entonces se observó que tenían bastantes datos de excelencia aquellos pacientes con actividad destacada en asma. Tenían una consulta de asma de control difícil, tenían un programa coordinado con atención primaria, cosas que no tenían otros hospitales que no tenían esta actividad destacada. Pruebas como la broncoscopia intervencionista, el óxido nítrico como mediador de inflamación. Tenía mucho más actividad docente e investigadora, y con ello nos surgió la idea de que estos niveles de excelencia podíamos establecer una serie de indicadores para crear estas unidades de asma cuyo borrador inicial, con Vicente Plaza, que era coordinador en aquella época, yo era secretario, con Carlos Melero, Victoria Villena, Antolín López Viña, pues publicamos este primer borrador de acreditador que empezó a funcionar en el 2013 y luego se reafirmó con la publicación del Grupo Duma de Carolina Cisneros en el 2017. Con ello creamos un sistema de acreditación de SEPAR que se ha renovado en el 2023, de 41 criterios han pasado a 33, con todos estos ítems de actividad asistencial, recursos y demás, y están en la página web del SEPAR. Luego SEAIC también hizo un modelo similar para las unidades de asma, y lo que quería decir que desde el primer momento, dentro de la actividad asistencial, pues uno de los criterios es que la unidad debe funcionar como unidad multidisciplinar. Existen profesionales de referencia de otras especialidades dentro de ella, como al menos 3 de las siguientes: otorrino, psicólogos, alergólogos, farmacéuticos, pediatras. Y dentro de la actividad última de gestión de calidad, pues tenemos que participar en comités multidisciplinares, ¿no? Dentro de los recursos de estas unidades también se señalaba la participación de colaboración con radiología, para que ellos nos hablaran de identificar hallazgos que nos permitieran fenotipar la patología en asma, y la colaboración con la atención primaria siempre, como dije anteriormente. Con ello, pues tenemos este tipo de situación en España: 124 unidades, 83 con los distintos grados de complejidad, y en SEAIC 41. Y algunos de ellas, pues, algunos de los centros, pues tienen 2 unidades, una de alergia y otra de neumología. Bueno, ¿cuáles son las funciones de las unidades de asma? Fundamentalmente, asegurar un correcto diagnóstico y diagnosticar condiciones alternativas, que como dice Marina, creo que somos las unidades de asma tenemos la posibilidad de diagnosticar precozmente todas estas eosinofilias que pueden derivar a GEPA o a síndromes hipereosinofílicos, y luego diagnosticar las comorbilidades que sí que puedan interferir el control del asma. Todo ello, la consulta multidisciplinar nos va a permitir optimizar los recursos, ahorrar costes, ahorrar al paciente visitas al hospital y el asentismo laboral. Y un buen ejemplo de este tipo de un correcto diagnóstico, pues, es este ejemplo en el cual, pues, la disposición de recursos técnicos permite diagnosticar correctamente a muchos de los pacientes que están derivados a las unidades de asma, evitando el sobrediagnóstico, que es frecuente también en un 30%. Y yo creo que este estudio esto lo evita en el 90% de los casos. Hace un diagnóstico correcto en una primera visita, con una espirometría con broncodilatación y unas pruebas de betacolina. Bueno, efectivamente tenemos que tener medidas para inflamación de la vía respiratoria, optimizar el manejo de la enfermedad, utilizar productos biológicos para los pacientes con indicación correcta, evitar los efectos de los corticoides orales, educación del paciente, y también, pues, facilitar una autogestión del paciente con planes personalizados para el asma, un apoyo adecuado, incluidas clínicas telefónicas, revisión de acceso rápido cuando lo necesite el paciente, y cualquier otro tipo de apoyo apropiado dentro de la tecnología TIC. Para ello, uno de los elementos fundamentales de esta unidad es la enfermera especializada, con todas estas funciones, y yo creo que es quizás la coordinadora
juntamente con el neumólogo, con el alergólogo, de este equipo multidisciplinar, porque además de educación y de aplicar biológicos y demás, proporciona también acceso rápido y se coordina con el paciente con asistencia telefónica, ¿no? Y con otros medios disponibles. Bueno, todo ello lo que ha llevado es que el año pasado hicimos un manifiesto de unidades de asma que fue llevado a la consejería, de modo que las unidades de asma quizás son el paradigma de la atención integral del paciente asmático, igual a todas estas condiciones eosinofílicas que tienen repercusión respiratoria, fundamentalmente por esta coordinación interdisciplinar y esto se va y por el manejo eficiente de los recursos, de modo que eso se traduce después pues, en calidad de asistencia, en formación, en investigación y mejora continua. La eficiencia de estas unidades ya lo dijo Luis Pérez de Llano. En principio, en este estudio lo que evidenció es que los pacientes que acudían con el diagnóstico de asma a estas unidades pues mejoraban los costes indirectos, de modo que no disminuían las agudizaciones, disminuían las visitas no programadas, la asistencia a urgencias, el asestismo laboral y además adecuaban el tratamiento que disponían de acuerdo con las guías terapéuticas que tenemos a nuestra disposición. Bueno, en esta encuesta que hemos dicho anteriormente ya hemos hablado un poco de la actuación multidisciplinar en unidades de asma. Sin embargo, hicimos una encuesta que va a ser publicada en Open Respiratory Archive de nuevo, de modo que preguntamos sobre el conocimiento de la población de estas unidades. Realmente no son conocidas, quizás la población general las conoce poco, un poco más los pacientes con asma. Si le preguntamos a los pacientes si conocen la unidad de asma más cercana a su domicilio, pues efectivamente tampoco son muy conocidas, los pacientes con asma la conocen mucho más. ¿Qué ofrecen estas unidades de asma? No conocen mucho este manejo multidisciplinar que se ofrecen en las unidades de asma, la personalización de la asistencia, la labor que hacemos en el diagnóstico. Quizás los pacientes que tienen asma y comorbilidad, tanto de la vía aérea superior, rinitis o dermatitis atópica, sí que la conocen mucho más. Pero sí, los pacientes que han acudido a estas unidades sí que están muy satisfechos prácticamente en el 90% de la atención que reciben en este tipo de unidades de asma. Bueno, hablando un poco del asma severo, realmente cuando tenemos que nos enfrentamos a pacientes de este tipo, nos hablan un poco de la fenotipificación del paciente antes de introducir un biológico o un tratamiento oportuno, con biomarcadores que son los que tenemos aquí, evaluar las comorbilidades, incluso la radiología, nos puede ayudar también. Pero realmente hay unas necesidades no cubiertas. Es muy frecuente que tengamos pacientes con biológicos con alguna agudización. En muchos de los pacientes tenemos múltiples vías de inflamación activadas y algunos de ellos no sabemos exactamente cuál es el origen de la inflamación y no son elegibles para un tratamiento biológico actual. Quizás en la unidad nos faltarían algunos elementos que puedan colaborar con nosotros y ya lo están incluyendo algunas unidades como inmunólogos, biólogos para fenotipar un poco más las vías inflamatorias afectadas. Y máxime cuando se nos explica, nos exige un poco la remisión, ¿no? La remisión tanto del asma como de la comorbilidad de la vía aérea superior. Es verdad que incluso nos exigen que actuamos precozmente para evitar el remodelado y para evitar las comorbilidades futuras, como por el uso de corticoides, etc. Realmente las comorbilidades es muy importante y es lo que va a condicionar un poco el apoyo multidisciplinar en nuestras unidades porque son responsables un poco de la evolución a un fenotipo distinto del asma, también son condiciones específicas que pueden modular la expresión y afectar al tratamiento de la enfermedad y por ello nos van a afectar a los objetivos que tenemos de la respuesta clínica, control de la comorbilidad, prevenir la remodelación, pero no solamente las comorbilidades que tenemos habitualmente existen otras nuevas comorbilidades que tenemos y vemos en nuestros pacientes asmáticos como los síndromes metabólicos, los trastornos emocionales, problemas cardiovasculares, pero centrándonos fundamentalmente en las que nos condicionan mucho al control terapéutico de los pacientes como la rinosinusitis crónica con pólipo, la dermatitis atópica, la eosofagitis eosinofílica,
la GEPA o el GES son condiciones alternativas que cada vez vemos más en nuestras unidades de asma. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas y por el hecho de por qué creo que algunos especialistas deben estar integrados también en la unidad de asma. Primero, la afectación de la vía aérea superior es una afectación que condiciona el control del asma. En este estudio de 118.000 pacientes asmáticos observamos que los factores que condicionan la exacerbaciones, más de 2 o más de 4, fundamentalmente son la rinocellulitis crónica con pólipo y la rinitis alérgica. Y esto nos ha llevado a colaborar estrechamente con nuestros pacientes, con los otorrinos, que en nuestra unidad sí tenemos un otorrino de presencia que actúa conjuntamente con nosotros en la valoración de los pacientes. Y luego, pues a plantearlo, esto ha dicho Cristian, ¿no? Todos los escenarios terapéuticos. Y yo creo que este protocolo está bastante bien, pero a lo mejor hay que retocarlo algunos, introduciendo los conceptos que ha dicho Cristian de la cirugía, que posiblemente sea una alternativa en muchos de los pacientes que tengamos con rinocellulitis crónica no controlada. Bueno, por otro lado, tenemos la afectación emocional. En esta serie de más de 1 millón de pacientes coreanos seguida, vemos que aparte de las comorbilidades habituales que tenemos, la obesidad, el reflujo, dislipemia, la afectación psicológica emocional es muy frecuente en nuestros pacientes. Un 30% de los pacientes tienen este tipo de afectación, que pueden ser trastornos emocionales, depresivos, ansiedad, sobre todo, y trastornos del sueño, que recientemente hemos hecho un estudio nosotros acerca de la prevalencia de insomnio en nuestros pacientes muy alta, se asocia a la gravedad de la enfermedad y por lo tanto el papel del psicólogo clínico debería ser también una figura importante dentro de la unidad multidisciplinar, colaborando con el resto de los integrantes y evaluando las comorbilidades psicológicas e instaurando intervenciones psicológicas en nuestros pacientes que tengan esta indicación. Bueno, otro integrante importante de nuestra unidad es el farmacólogo clínico. El farmacólogo clínico no solamente interviene en los comités biológicos en nuestra unidad, sino también en la evaluación de los resultados en salud con los pacientes con biológicos, también en la educación y en la adhesión terapéutica, en la detección de efectos secundarios de corticoides. Y luego tenemos la experiencia del COVID, que fue fundamental, por lo menos en nuestra área de esta farmacología clínica, el hacer llegar los biológicos a los pacientes que estaban necesitados y no podían llegar al hospital. Bueno, en mi opinión, dentro del grupo multidisciplinar liderado por el neumólogo o alergólogo, la enfermera especializada debe de estar en el centro y luego posiblemente me quedaría con el otorrino dentro de la unidad, el psicólogo clínico y el farmacéutico hospitalario. También pueden intervenir otro tipo de especialistas. Bueno, esto es lo que un artículo reciente de Marina y de Luis Pérez de Llano, que hablaba un poco de una encuesta acerca de las unidades de asma nacionales y como veis, efectivamente los integrantes mayoritarios son los alergólogos y neumólogos, según la unidad sea de neumología o alergia, la enfermera especialista como fundamental, otorrino, farmacólogo, también pediatras en la transición de enfermos hacia estas unidades y psicólogos. Luego hay otra serie de pacientes, de profesionales que se están integrando como los endocrinos, inmunólogos, biólogos y aquí habla un poco de los reumatólogos que vemos como integrantes de estas unidades en algunos países. Yo hablaría también de otra integración en estas unidades, quizás es la del radiólogo. El radiólogo en las unidades de asma, realmente con todo lo que hemos visto anteriormente para el diagnóstico diferencial y para fenotipar a algunos pacientes con asma grave, veis aquí los tapones mucosos, pues creo que son fundamentales a la hora de ayudarnos y de hecho pues hemos elaborado en SEPAR este curso de asma grave a través de la imagen conjuntamente con ellos para aprender conjuntamente a interpretar la radiología y los hallazgos típicos de este asma. Y por último, hablar un poco de lo que ha dicho Marina. Este es el consenso recientemente publicado. En cuanto a las vasculitis, pues este consenso está hecho con reumatólogos, internistas, alergólogos y neumólogos
y dependiendo de algunos centros, en nuestro centro quizás la vasculitis GEPA están a cargo de interna, en otros centros pueden estar a cargo de reuma. Lo fundamental es que el diagnóstico precoz de la enfermedad es fundamental y yo creo que estamos en el privilegio de las unidades de asma para afrontar esto, tanto de cualquier eosinofilia que tenga repercusión respiratoria. Luego hablaba de la personalización del tratamiento. Este es el algoritmo que hablaba Marina, porque distinguimos en la fase la GEPA eosinofílica con ANCA negativo, con ANCA positivo. Hay que priorizar lo que ya sabemos del asma, un poco de los anti-IL-5 en este tipo de pacientes, incluso reducir los corticoides a un límite que los reumatólogos no tenían un poco idea de hacer. Y luego el seguimiento debe ser combinado. De estos pacientes deben ser combinados tanto en unidades de asma conjuntamente con el que en cada hospital lleve pues, este tipo de patología. Bueno, en definitiva, yo creo que la unidad de asma es referente para la afectación multidisciplinar, y sobre todo en un ubículo físico donde todos actúen al unísono, simultáneamente, sobre todo fundamentalmente el neumólogo o alergólogo, la enfermería y el otorrino, que yo creo que son los fundamentales, y luego es probable que requieran diferentes enfoques colaborativos en función de la enfermedad asociada al asma, incluyendo pues, radiólogos, farmacéuticos, endocrinos, psicólogos, internistas versus reumatólogos. Y nada más, que creo que quería hablar de todo esto. Muchas gracias, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Gregorio. Ahora estamos los cuatro, creo, ¿no? Sí, ¿vale? Bueno, pues hay preguntas. Empiezo a atacar, ¿vale? Bueno, no, son preguntas, la verdad que bastante que del día a día, ¿no? A ver, sobre GEPA-GES, Marina, eh, ¿a qué podemos considerar infiltración eosinofílica de un tejido? O sea, ¿qué nos vale para decir esto? ¿Qué tipo de muestra? ¿Qué tipo de contagio? O sea, ¿qué parámetros podemos pedirle a un patólogo que nos diagnostique o que nos haga este diagnóstico? Bueno, es eso, ver eosinófilos en tejidos donde no tenga que haber ninguno. Yo puedo comentar un caso que tengo ingresado ahora mismo, que antes lo hablaba con Gregorio, que es un señor que tenía una eosinofilia periférica de 1200, tampoco una cosa exagerada, y un síndrome general muy marcado, y se sospechó una neoplasia, y en el PET, pues a sospecha de neoplasia, tenía una captación en el húmero. Entonces estaba todo perfectamente preparado para diagnosticarlo de una neoplasia, y se le hizo una biopsia de la única lesión accesible por el PET, y no tiene malignidad, y lo que tiene es eosinófilos. No me han dicho cuántos, si 20 o 25, pero en una lesión ahí en el húmero que haya eosinófilos, si nos biopsian nuestro húmero no los va a ver. Entonces, con eso y atando este paciente, tenía unos ANCAs positivos, pero como todo pensábamos que iba a ser neoplásico y son pruebas inespecíficas, realmente lo que nos apoyó al diagnóstico fue esa biopsia en la que hay eosinófilos. No creo que esté establecido por órganos si tiene que haber 5 por campo o 1 por campo, no, lo desconozco. Pero si biopsiamos un órgano donde no tiene que haber eosinófilos y los hay, eso es la definición de eosinofilia. Perfecto. Hay una pregunta, sí. Hay una pregunta, sí, perdona, continúa. No, ya está. Una pregunta un poco ligada a este tema de la eosinofilia extravascular, ¿no? Has hablado, bueno, ciertas características entre GEPA y GES que nos pueden indicar o llevar a, ¿no?, a la presunción de que es una GEPA o un GES. Pero en el caso de la neumonía eosinofílica, ¿no?, también tenemos el hallazgo de eosinófilos extravasculares en un espacio alveolar donde no debería haber esta cantidad o este porcentaje o porcentajes altos, ¿no? ¿Cómo distinguimos una neumonía eosinofílica de unos infiltrados asociados a, por ejemplo, GEPA, ¿no? Pero infiltrados vía respiratoria solo? Vale. De un GES, o sea, la neumonía, cuando ponemos neumonía eosinofílica es porque solo tiene neumonía, afectación pulmonar con infiltrados eosinofílicos y eosinofilia periférica, eso sí.
pero estamos entendiendo, si solo ponemos ese diagnóstico en el paciente, que no hay otra manifestación que solo, bueno, pues como la neumonía eosinófila crónica, que son pacientes que tienen una eosinofilia periférica y unos infiltrados generalmente periféricos que demostramos o por lavado o por biopsia, porque eso sí que tienen infiltrados quietos que permiten ir y hacer una biopsia. Y no tiene otras manifestaciones, entonces ese tiene una neumonía eosinofílica porque no tiene otra cosa. Pero luego está el paciente que teniendo otras manifestaciones también tiene una afectación pulmonar eosinofílica, unos infiltrados eosinofílicos. Esos infiltrados son eosinofílicos, pero forman parte de una afectación de un órgano dentro de una JEPA, por ejemplo. Es decir, no sé si me entiende, si yo tengo criterios para diagnosticar de JEPA, porque el paciente tiene unos ANCAS positivos, pongamos, una mononeuritis múltiple, rinosinusitis, asma, y tiene unos infiltrados que demuestro que son eosinofílicos, eso no es el concepto de neumonía eosinófila al uso. La neumonía eosinófila es que el paciente no tiene más que neumonía. ¿Y asma y pólipos los incluyes dentro de la afectación respiratoria de JEPA? A ver, los incluyo porque están presentes siempre, prácticamente, el asma en todas las series, entre el 100% en muchas y si no el 90% como tal. En el otro 10%, si no está, es porque no se ha buscado, a lo mejor. Está casi siempre presente, casi siempre. Y la poliposis también. La rinosinusitis, con o sin poliposis, pues también es muy frecuente, un poco menos que el asma. Entonces, de hecho, yo considero, y así lo manifestaba en la exposición, que esos son dos rasgos de mucho peso para JEPA. Un paciente que de repente su asma es un asma grave, con pólipos, y que se desorbitan las cifras de los eosinófilos, porque si ese paciente... La discusión muchas veces está, porque ya hemos discutido muchas veces esto, y hay compañeros que dicen, bueno, pero eso no es más que un asma muy grave con pólipos. Digo, bueno, pero a ver, un asma muy grave con pólipos que tiene 10.000 eosinófilos será algo más que un asma con pólipos. Ya podemos, como hemos discutido muchas veces, decir si hay que ponerle otro nombre. Es algo más que asma. No sé qué opina Gregorio. Esa es la discusión que tuvimos con los reumatólogos y internistas a la hora de lo que hablábamos nosotros de la JEPA respiratoria, ¿no? Porque es verdad que no hay datos vasculíticos y demás, pero muchas veces piensas tú, esto es algo más que asma y pólipos, ¿no? Tienes que, con una eosinofilia, infiltrados pulmonares, pues a mí me cabe la idea de que, digo, esto es un inicio de una JEPA o algo... Es que desde luego algo más tienes que hacer. Quiero decir, no vas a tener a un paciente con 8.000 eosinófilos o con 5.000 y decir, no, es que es el asma. Yo pienso que eso es algo más. Yo, la verdad que, porque mira que discutimos esto siempre, y digo, pues no sé por qué discutimos tanto cuando en todos los libros hablan de la fase eosinofílica de la JEPA, en todos. Es decir, eso sí que no lo discute nadie, que la JEPA tiene una fase eosinofílica. Entonces digo, no sé por qué esto nos trae tan preocupados. Pues yo lo veo porque las clasificaciones de JEPA están hechas por internistas, ¿no? por reumatólogos. Claro, esta es una entidad, esa es la respuesta, ¿no? Quiero decir, esta es una entidad que siempre se albergó bajo el paraguas de vasculitis asociadas a ANCAS, al igual que Wegener, al igual que la PAN microscópica. Entonces, ¿quién valoraba estos pacientes? Pues los profesionales que valoran las vasculitis. Y entonces a ellos les llegan ese grupo de pacientes vasculíticos donde no comprenden que nosotros vemos los eosinofílicos. A ellos les llegan los pacientes más graves que van por urgencias con una manifestación vasculítica,
Entonces dicen, claro, este es el que es GEPA. Ese no hay duda que lo es. De Pero hecho, ¿qué yo hacemos creo con que el otro? ¿Qué la hacemos con el prevalencia, otro 60%? claro. Vemos, De hecho, la prevalencia de GEPA siempre que es muy poco frecuente y nosotros creo que cada vez vemos más GEPA, ¿no? le va a pasar Sí, sí, como las bronquiectasias, que era una enfermedad huérfana, y ahora digo yo, vaya con la enfermedad huérfana, que hay más sí, sí, bronquiectasias. perfecto. Y ya para acabar en este tema de GEPA, que es muy, bueno, hay más preguntas que respuestas, ¿no? En general, ¿qué experiencia tienen ambos o en el manejo de la GEPA con esta GEPA, ¿eh? Esta GEPA eosinofílica con afectación solo respiratoria con biológicos a dosis de asma. Bueno, empiezo yo si quieres, Gregorio. A ver, yo cuando lo que predomina mucho es el asma, porque es verdad que en esta GEPA el asma suele ser la manifestación más. Entonces, cuando predomina mucho el asma, en algunos de estos pacientes empiezo por la dosis de asma y me ha sucedido de todo. Me ha sucedido que algunos pacientes fueron bien con esa dosis y otros no iban bien y le he subido la dosis y fueron mejor al subirla. Y también me ha sucedido al revés. Pacientes que empecé con dosis alta, pero que eran este perfil de paciente que respondieron muy rápidamente y tal, y que luego en el mantenimiento les he bajado la dosis. Yo creo que sí, que estos que son muy eosinofílicos y con mucho predominio de asma, no veo descabellado tratarlos con dosis de asma y ver lo que sucede y adaptarse a lo que suceda. No sé, Gregorio, si opina lo mismo. Es una experiencia similar. Nosotros empezamos así con dosis de asma, ¿no? Cuando predominaba. Y luego incluso hacíamos un escalonado, en lugar de subir a 300, subíamos a 200, ¿no? En algunos pacientes y nos ha ido aceptablemente bien, ¿no? En algunos casos no, ¿no? Pero sobre todo cuando hay asma y infiltrados eosinofílicos pulmonares y tal, ya nos cabe un poco más la duda y somos más, empezamos con dosis mayores, ¿no? Perfecto. Cristian, no nos hemos olvidado de ti, sé que estás allí. Una pregunta así, bueno, hay varias, pero una pregunta en concreto. ¿Qué opinas? Porque has hablado de criterios de recidiva, ¿cierto? Que hay varios criterios de recidiva tras cirugía. Tras una cirugía, vamos a decir, que he entendido, pues de las mejores, las buenas, ¿no? No una polipectomía. ¿Qué opinas tú de este criterio de que ya tenga un NPS de 1 punto para hablar de recidiva, ¿no? ¿A cuánto tiempo? En tu práctica clínica, ¿tú qué usas para hablar de Bueno, recidiva? es un criterio de consenso, ¿vale? No quiere decir ni que sea mejor ni peor, simplemente ¿Pero qué si es un opinas? punto Delphi. Sí, sí, por eso te digo. En mi caso, a mí el tamaño del pólipo me da igual, ¿vale? Entonces, por eso se pusieron los dos criterios que yo participé en ese consenso. Entonces, yo estuve también implicado, soy parte implicada, o sea, el criterio que está ahí a mí me lo parece. Pusimos que tenga que haber los síntomas, empeoramiento de los síntomas y al menos que haya crecido un poquito el pólipo. A mí que tengo un pólipo de grado 3, grado 2, grado 1, no me importa, porque cada vez somos más conscientes de lo que importa es el grado de inflamación. Hay pacientes con pólipos grado 1 que están súper sintomáticos y pacientes con pólipos grado 4 que les da absolutamente igual. Entonces, por eso dijimos, bueno, con que al menos crezcan los pólipos un grado 1, recuerda que los clasificamos 1, 2, 3, 4, con que crezca un grado 1, si le está dando síntomas a ese pólipo, para ese paciente es una recidiva. Que después, más adelante, a lo mejor cambiamos, es la medicina, claro que vamos a ir Ya. cambiando. Y lo espero, ojalá mis residentes modifiquen las cosas que yo estoy haciendo. Claro. Y por ejemplo, no sé si les pasa, porque en asma pasa, que los cuestionarios o las preguntas que hacemos a veces no valoran exactamente, o creemos, o no hay un acuerdo a veces entre lo que valora el médico y lo que valora el paciente. Hay un desacuerdo, ¿no? Entre la percepción de los síntomas. En el tema de la afectación nasal, también suele pasar, en el asma pasa mucho, ¿eh? Pero en la afectación nasal puede pasar pacientes hipoperceptores o hiperperceptores. Sí, y sinceramente, en este caso en concreto, a mí lo que me importa es lo que piensa el paciente. Es una enfermedad que, a diferencia, por ejemplo, de un asma, por ejemplo, no lo va a llevar al paciente a urgencias. Un paciente con una poliposis está incómodo, pero no es una enfermedad grave en el sentido de que sí, que, o sea, estoy tirando piedras contra mi tejado,
claro que le afecta su calidad de vida, etcétera, pero el paciente es un paciente que al final no se va a morir de esa enfermedad. Entonces, lo que a mí me importa es cómo se siente el paciente. Si el paciente tiene una nariz horrorosa, pero él está a gusto y está cómodo, es que para mí está bien. Es un paciente que vaya para su casa y que esté feliz con sus pólipos. Entonces yo no le voy a decir, no, no, te tienes que encontrar mal porque mira cómo tiene los pólipos. No, nunca voy a hacer eso. Y a la inversa, tampoco voy a desmerecer el paciente que tiene poquitos pólipos y está muy sintomático porque es que no estoy en su cuerpo, no sé lo que está sintiendo. Y a veces no nos cuadra lo que vemos con lo que sienten, pero me creo lo que puedan sentir algunos pacientes. Vale, perfecto. Luego hay otra pregunta sobre tomando estas decisiones individualizadas, ¿eh? ¿Hasta qué punto se le da peso a la edad del paciente en el momento de la indicación de la cirugía? Es decir, tienes un paciente recién diagnosticado y que tiene 18 años. Digo, de cara a la indicación del biológico, ¿eh? De una terapia a largo plazo. ¿Cómo manejas o cómo consideras esto de la indicación y la edad? Sí, esto es una cosa que va a ir cambiando, estoy seguro, ¿vale? Porque hoy por hoy, como no hay tantos datos, se trata a todos los pacientes igual, pero el que estás diciendo es el paciente, vamos a irnos a los extremos, ¿no? Un paciente muy mayor, ¿vale? Lo vamos a meter en quirófano a un paciente que lo podemos controlar, o sea, vamos a hacerle esa putada al pobre señor, o sea, vamos a asumir en una enfermedad benigna, habiendo un tratamiento seguro, vamos a asumir el riesgo quirúrgico. Está bien que a lo mejor se puede poner en quirófano. Y a la inversa, una enfermedad que tiene tantísimo riesgo de, a lo largo de la vida del paciente recidivar, vamos a un chico de 18 o 20 años, ya meterlo ahora en un quirófano, sabiendo que vamos a tener después el riesgo, no le vamos a ofrecer esa opción. Se ha visto que cuanto antes empieza la enfermedad, el riesgo de que el paciente vaya peor es más alto porque empieza a haber un remodelado. Cada vez empezamos a hablar del remodelado, igual que ustedes lo hacen en asma, nosotros lo empezamos a hacer así en poliposis, pero no se sabía eso. Entonces, el tratarlo pronto parece que es más beneficioso. Entonces, estoy seguro que en el futuro, si el biológico costara 1 euro, a lo mejor la discusión sería otra. Es una discusión por dinero y hay que plantearlo así. Es una discusión porque ahora mismo es caro tratar a un paciente con esto. Entonces, por eso nos metemos en la cirugía. Pero me imagino que con el paso del tiempo, a medida que se abaraten los costos, esta discusión cada vez saldrá más. Hoy por hoy, no podemos asumir esa carga de tratamiento. Entonces sí que vamos a seguir planteando la cirugía, pero estoy seguro que esto va a ir cambiando con el tiempo. Perfecto, perfecto, seguro. A ver, mira, para Gregorio, has hablado, bueno, de varias, obviamente, aportaciones de especialidades que están, pues, alrededor del asma, las comorbilidades son importantes, ¿no? En el contexto del síndrome metabólico y la obesidad asociada al asma, ¿hasta qué punto nosotros como neumólogos tendríamos que tener un mayor peso en esto, ¿no? Tenemos el ejemplo de los compañeros cardiólogos, ¿no? Que cuando tienen, pues, comorbilidades asociadas a la cardiopatía isquémica, en este caso, ellos ya son muy activos y proactivos. ¿Hasta qué punto tenemos que formarnos? Porque actualmente en España los tratamientos de la obesidad, en el fondo, es atención primaria, ¿no? Ujú. Mucho. Entonces, nosotros como especialistas y que sabemos que la obesidad puede ser un factor muy relevante, ¿hasta qué punto tenemos que intervenir? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que tendremos que ponernos al día, ¿no? Porque es que la obesidad es un fenotipo muchas veces específico de asma, ¿no? Hay muchas obesas que tienen un fenotipo T2, pero otras no. Y que la solución que podemos ofertarles es la reducción de peso, y muchas mejoran con eso. Yo creo que deberemos de intervenir, ¿no? En nuestros pacientes obesos. De hecho, hay muchos estudios incluso un poco incluso de cirugía bariátrica en pacientes con obeso y asma que mejoran la enfermedad, pero no hay que llegar, supongo que ya no tendremos que llegar a eso, porque tenemos instrumentos para hacerlo, ¿no? Claro. Aquí el problema es el financiamiento también, ¿no? Que también es un problema. Entonces, Sí, quizás no tendremos está que tener más financiado, evidencia. pero hay que tener en cuenta que tenemos muchas obesas diabéticas, ¿no? Mm, Y la diabetes sí que está financiada, ¿no? En los ujú, productos, ¿no? Este tipo de bueno, se llama antidiabéticos, pero son productos para la obesidad, ¿no? sí, sí. Quizás nos falta, ¿tú crees que nos falta más datos para poder, Bueno, ¿no? Justificar que por nosotros solo asma. estamos intentando formarnos en eso, ¿eh? Porque es verdad que hemos pedido a los endocrinos que nos den una formación y yo creo que es parte un poco de la unidad de asma, ¿no? La colaboración con endocrinos y actuar conjuntamente en un grupo de pacientes que no controlan la enfermedad, ¿no? Perfecto.
Sí, sí. Luego pregunta sobre enfermería. ¿Necesitamos tener enfermería acreditada, enfermería práctica avanzada, como hay en otros entornos, pues, sobre todo, por ejemplo, de educación al paciente? ¿Eso tiene que ser una formación reglada? ¿Tú qué opinas? Y yo pienso que sí, ¿no? De hecho, en SEPA sí que se ha apostado por ello. Lo que pasa es que el Ministerio no reconoce las especialidades de enfermería, vamos, digo, en respiratorio, ¿no? Pero posiblemente enfermeras que tengan mucho interés en problemas, en enfermedades respiratorias, como creo que cada unidad de asma tiene un prototipo de enfermera que es típico, ¿no? Que se queda con nosotros y que están muy interesadas en la educación y yo creo que sí, que deberíamos fomentar ese tipo de acreditación en enfermería desde la sociedad, ¿no? Sí, en el entorno más británico, Estados Unidos, tienen los nurse practitioner que ni siquiera hace falta hacer se pueden hacer para diferentes especialidades. Yo lo vi en otorrino y hacían historias clínicas, hacían eh, exploraciones básicas y la verdad que ahorraban muchísimo trabajo y eran unas fenómenas. Las que estaban ahí eran 3 chicas que estaban en la unidad de sueño y les ahorraban muchísimo trabajo. Y yo creo que es una figura que, por lo menos en otorrino, podría servir, estoy seguro que en asma también. Y los enfermeros que tenemos en otorrino, por ejemplo, se nota mucho el que va rotando cada 2 por 3 del que ya lo tienes formado tú para lo que quieres hacer. Y si pasa en mi servicio, estoy seguro que pasa en todos. Exacto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Voy a mirar aquí un segundo. Vale. Bueno, ya para, creo que última pregunta. En general, para todos los que participan. Desde que, bueno, porque entiendo que todos trabajan en unidades multidisciplinares. Marina lo sé, Gregorio, Cristian también, ¿no? ¿Qué les ha aportado, ¿no? Por ejemplo, con otorrino, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de otorrino y qué ha aprendido otorrino de neumología o alergología desde la unidad multidisciplinar? Bueno, en mi caso es verdad que eh, yo creo que muchas veces las unidades de asma surgen por las personas, no porque tú decidas formar una unidad de asma. Entonces, efectivamente coincidí con Alfonso del Cubillo, que era el otorrino de referencia, y he aprendido mucho de él, ¿no? De él y él también de la unidad de asma. Y eso nos ha hecho crecer como unidad en cuanto a todo, en cuanto a asistencia, en cuanto a proyectos, investigación. Y yo creo que el aprendizaje ha sido enorme, ¿no? En cuanto a todo, ¿no? Ahora mismo la unidad de asma no la consigo sin un otorrino, ¿no? Exacto. Bueno, yo lo que más se aprende es a tener una visión global del paciente y no por trozos y manejarlo pues, de una forma integral. En concreto, en el caso de los biológicos, pues es muy importante hacer en los pacientes que tienen las dos enfermedades, pues hacer una selección consensuada de ambas especialidades, que trate ambas patologías. Y he aprendido ¿Y tu mucho más, experiencia? por Sí, resumir. sí. Muy bien. ¿Y Cristian? Yo Qué tengo que experiencia hablar has tenido tú? desde la envidia, porque yo sí que en nuestro servicio no tenemos una unidad multidisciplinar montada como tal. Se ha intentado por H o por B, no voy a echar culpa a nadie, ¿vale? Simplemente que no la hay. Entonces, se hace mucho charla de pasillo, derivarnos un paciente a otro, con los compañeros con los que trabajamos. Fantástico, aprendemos, pero yo tengo que hablar desde la envidia de lo que me gustaría tener, porque os veo cómo habláis de las unidades y yo quiero eso. Vamos a pelear, montar Bueno, eso porque se aprende muchísimo entre todos, claro. Bueno, exacto. yo, si me permites, Cristian, en las unidades a veces lo que es, porque también a veces nos imaginamos que eso tiene que ser una infraestructura complejísima, tal, no, yo creo que las unidades es tener identificadas las personas que manejan esa patología, es decir, que no sean 20 otorrinos, que no sabes, o 20 neumólogos, que no sabes a quién ir, sino que es tener los nombres y apellidos de las personas más implicadas y para tener un interlocutor que sea siempre el mismo. En realidad es más eso, que no quiere decir que estemos todos sentados al mismo tiempo, que en algunos sitios lo hacen y en otros no. Nosotros no estamos allí con el otorrino ni el otorrino con nosotros, pero discutimos todos los casos que van a biológicos o si yo tengo una duda
de otorrino, pues tengo esos otorrinos de referencia. Yo creo que ese es el quid. Por ahí se empieza y yo creo que se empieza bien, ¿no? Mm. Bueno, estamos ya en el tiempo exacto, ¿vale? Nos despedimos. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias al área de asma de CEPAR, a AstraZeneca por el patrocinio y gracias a los oyentes que sí, bueno, que esto es para todos, ¿no? Y gracias, que tengan buenas tardes. Nada, muchas gracias. Gracias a Gracias, todos. Leo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.